Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a revisar estrategias de trading. Este es el primer módulo del curso en el cual vamos a empezar a hacer un poco de código en Python, pero antes de empezar a hacer código, pues tenemos que revisar un poco los aspectos teóricos sobre trading. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre las estrategias de trading y cómo se dividen. Las estrategias de trading como tal no tienen una división pues muy clara, otorgada. Realmente existen diferentes tipos de trading, como encontramos el trading cuantitativo, tenemos el trading de arbitraje, el trading de statistical arbitrage o arbitraje estadístico, entre otros. Entonces nosotros vamos a hablar principalmente sobre los fenómenos que hacen posible este tipo de trading. Entonces vamos a centrarnos primero en el fenómeno de regresión a la media. Vamos a ver qué es la regresión a la media, porque es un fenómeno que debemos observar, qué es lo que causa este fenómeno en los mercados y cómo podemos explotar este fenómeno. Vamos a hablar también un poco del arbitraje estadístico. En este caso de arbitraje estadístico no vamos a realizar ningún tipo de código. Solamente lo vamos a revisar y lo vamos a comentar para que tengan conocimiento de qué es lo que se hace en este tipo de trading. Vamos a continuar con el trading de momentum y bueno, este trading de momentum implica que cuando ya tienes una tendencia asignada, existen ciertos parámetros en los cuales se puede considerar que existe este momentum. El momentum como tal es un término que lo heredamos de la física, el cual implica que existe cierto movimiento, en este caso el mercado. También vamos a revisar un poco el término de seguimiento de tendencia o trend following, que es una estrategia que donde ya has identificado una tendencia, básicamente lo que quieres hacer es empezar a abrir posiciones las cuales sigan la tendencia. Si la tendencia es alcista, vas a abrir posiciones largas; si la tendencia es bajista, vas a abrir posiciones cortas. También revisaremos un poquito sobre market making. El market making como tal es la creación de mercado, y estos son algoritmos los cuales dan liquidez a los exchanges o a los centros de cambio de criptomonedas o de cualquier tipo de acciones o activos financieros. El market making es un tipo especializado de trading, el cual no vamos a ver a detalle, simplemente lo vamos a comentar. ¿Por qué? Porque para hacer market making necesitamos una gran infraestructura. ¿Por qué? Porque necesitamos ser los primeros en la línea del order book. Esto quiere decir que necesitamos una velocidad muy grande para nosotros poder crear esta liquidez en el mercado. Y también existe otro tipo de trading, que es un trading basado en análisis de sentimiento o basado en eventos. Este tipo de trading como tal es muy común en mercado de acciones. Y por ejemplo, cuando nosotros estamos en un momento, supongamos 2-3 días antes de que la empresa o las empresas realicen la publicación de sus estados financieros, pues suele haber cierta volatilidad en el mercado según las expectativas que el mercado tenga de los resultados de las empresas. Es entonces cuando se hace uso de este tipo de trading. ¿Qué cosas debemos de profundizar? Bueno, la investigación y la experimentación son necesarias para nuestra estrategia de trading. Lo que nosotros vamos a ver, vamos realmente a profundizar en regresión a la media y momentum. Sin embargo, dentro de estos dos fenómenos, dentro de estos dos tipos de trading, lo que nosotros vamos a o debemos de tener conciencia es sobre qué eventos, sobre qué elementos disparan o son triggers de estos fenómenos, ¿no? Entonces la única forma de analizarlo congruentemente pues es haciendo bastante investigación, investigación por mercado o investigación por sector en el caso de equities, para tener una estrategia correcta. Y bueno, ¿cómo podemos explotar o cómo podemos hacer uso de este conocimiento, de estos fenómenos que hemos mencionado anteriormente? Pues principalmente vamos a hacer uso de análisis técnico. El análisis técnico como tal son operaciones o agregaciones matemáticas basadas normalmente en el precio y en el volumen. El análisis fundamental es más usado en equities, pero también lo podemos revisar en el mundo de las criptomonedas, y precisamente son estadísticas sobre el blockchain, sobre el uso del blockchain, sobre la actividad que existe dentro de los exchanges, volumen, etcétera. Son diferentes estadísticas que debemos de revisar para considerarlo análisis fundamental.
También tenemos la herramienta de Machine Learning. Machine Learning como tal es una herramienta que nos va a ayudar a hacer modelos predictivos. Sin embargo, antes de entrar a este tema debemos de plantearnos qué es lo que queremos observar, qué es lo que vamos a analizar, plantear una teoría y hacer un proceso prácticamente científico, donde experimentemos, donde probemos nuestra hipótesis, y una vez habiendo validado estos puntos, boom, vamos a tener nuestro algoritmo de Machine Learning. Tenemos nuevamente la parte de análisis de sentimiento. Análisis de sentimiento normalmente en el mundo de las criptomonedas se aplica scrapeando ciertas redes sociales, como puede ser Twitter, como puede ser Reddit, y vamos a ver que una correlación muy fuerte que implica que cierto mayor volumen de transacciones implican un aumento en el precio, porque se puede decir que la naturaleza lógica del ser humano es que cuando empiezan a hablar de algo, de un tema, se empieza a volver popular, pues la gente lo empieza a comprar, lo empieza a consumir, empieza a investigar, y bueno, pues esto genera una ola de incremento en el precio, lo cual es explotable. Y también algoritmos de ejecución. En esta parte de algoritmos de ejecución lo quiero ligar un poco al market making. Nosotros en trading tenemos pues dos posiciones, el taker y el maker, ¿no? Entonces el maker es aquella persona en un exchange la cual pone una orden de compra o venta, ¿no? Entonces esta orden está en el order book y es el maker. El taker es aquella persona que hace un match con esta orden y bueno, compra o vende el activo según pues sea su elección. ¿Y qué es lo interesante de estos algoritmos de ejecución? Pues bueno, estos algoritmos de ejecución son bastante complejos para la parte de market making, pero debemos de revisarlos porque muchas veces nuestras estrategias se van a basar en establecer estos canales de liquidez o estas áreas de liquidez donde nosotros encontremos soportes, resistencias, donde tengamos algún precio objetivo para ya hacer la compra o la venta. Otra característica muy importante es que cuando tú eres el maker, es decir, cuando tú pones o publicas la orden al order book, siempre vas a tener una comisión menor que el taker. ¿Por qué? Porque tú estás dando liquidez al mercado, lo cual es algo bueno, y los mercados con mayor liquidez son aquellos los cuales, pues bueno, son o tienen un mayor volumen de trading. Entonces, esto es lo que revisaremos en este módulo de estrategias de trading. Vamos a empezar con un poco de código, ya que lleguemos a la parte de regresión a la media y momentum. Vamos a describir estos fenómenos y vamos a codificarlos un poco en Python para entenderlos con mejor profundidad. Entonces, quédate en este video, quédate en este módulo, pasaremos a una pequeña pausa y continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso de trading algorítmico. Vamos a revisar ahora los tipos de trading. ¿Qué tipos de trading existen? Y bueno, principalmente existe el trading intradía, o bien conocido scalping. El trading intradía, en este caso, lo que hace o cómo funciona es donde nosotros vamos a mantener posiciones abiertas solamente minutos. Vamos a tratar de hacer muchos trades obteniendo una ganancia poca. Bueno, una poca ganancia, obteniendo un porcentaje muy bajo. Es en este caso donde el volumen o el número de trades que hagamos en un periodo corto de tiempo pues nos va a dar una ganancia. Esta es una parte, o aquí se utilizan mucho los algoritmos de trading porque pues precisamente facilitan esta rápida ejecución de trades y los permiten cerrar también de manera eficiente. Tenemos también el trading interdiario o algo que se llama day trading. Este day trading, si bien es similar al scalping, aquí nosotros vamos a mantener nuestra posición horas, incluso días, no semanas, pero sí días. El day trading lo que va a hacer nos va a permitir desarrollar un poco más el mercado, esperar retornos más grandes y evidentemente las posiciones o el tamaño de trade que vamos a hacer va a ser más grande que en el scalping. Al nosotros estar utilizando leverage, que vamos a explicar ese concepto un poquito más adelante, vamos a poder pedir dinero prestado para incrementar nuestra posición y así tener más ganancias. Esto es muy útil en scalping y en day trading. Evidentemente day trading implica un poco más de riesgo porque hay veces que nuestras órdenes las vamos a tener que dejar noches y horas inatendidas. Es por eso también que es muy útil el trading algorítmico en este tipo de trading. Después tenemos el swing trading. El swing trading como tal hace uso del fenómeno de regresión a la media, donde nosotros vamos a ver estos movimientos arriba abajo en el mercado y los vamos a explotar. Muchas veces este enfoque
requiere que las posiciones estén abiertas más de un día, más de una semana e incluso meses. Dependiendo con esta ventana de tiempo que estemos manejando es el tipo de trading que vamos a hacer. El swing trading es muy bueno cuando vamos construyendo posiciones de manera agregada, es decir, si el precio del Bitcoin, por ejemplo, si el precio del Bitcoin subió, digamos, estos últimos días, el mes de febrero, mes de enero del año 2021, el swing trading lo que hace es que aprovecha esos momentos de caída, como puede ser junio, julio del año 2020, donde va acumulando posiciones largas. Entonces espera esta explosión en el mercado y ¡pum! Es donde empieza a tomar profits unos meses después, ¿no? Este swing trading pues es muy rentable, sin embargo también implica mucho riesgo y hay que tener un fondo de capital más amplio para ejecutar este tipo de trading, por lo que en este curso nos vamos a enfocar en la parte de intradía e interdiario. Y finalmente tenemos el trading a largo plazo. El trading a largo plazo, como su nombre lo dice, pues es el trading que son posiciones que tienes por años. El trading a largo plazo en criptomonedas no se estila. ¿Por qué? Porque es un mercado muy joven y sobre todo porque el trading a largo plazo implica, en este caso en el mercado de equities, que tú vas a estar recibiendo un flujo de efectivo constante. Es decir, tú compras Apple y Apple va a pagar regalías. Y eso se va a ir sumando a tu cuenta y sin embargo tú vas a estar explotando ese tipo de posiciones a la alza o a la baja según tu posición o tu creencia en el mercado, ¿no? ¿Cómo desarrollar un portafolio o cómo hacer que nuestras estrategias estén balanceadas? Pues debemos de utilizar diferentes tipos de trading. No nos podemos concentrar nada más en hacer scalping, porque el scalping evidentemente, como un día nos puede ir muy bien, nos puede ir muy mal. Tampoco podemos centrarnos nada más en hacer interdiario. Es por eso que hay que tener un balanceo en nuestras estrategias de trading y en general nuestro portafolio para reducir el riesgo. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que si bien ahorita estamos viendo la variable tiempo como un punto muy importante en el trading, también la variable del tamaño de nuestras posiciones juega un papel fundamental para determinar qué tipo de trading es para nosotros. Entonces, la combinación de diferentes algoritmos pues debe de ser parte de nuestra estrategia de trading. Entonces, vamos a continuar en el próximo video hablando un poco más sobre los fenómenos que hemos revisado anteriormente y vamos a dar unos ejemplos muy sencillos pero que nos van a dar claridad a la hora de elaborar nuestros algoritmos. Eso es todo por el momento, nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. Vamos a revisar un poco los tipos de trading, ¿no? Ya hablamos un poco sobre el arbitraje estadístico, el market making, seguimiento de tendencia. Vamos a profundizar un poco en qué son estas estrategias de trading. Vamos a empezar por arbitraje estadístico. Y bueno, en finanzas el arbitraje estadístico también se le conoce como StatArb. Y esto realmente empezó por ahí de los 90s, 80s, 90s en Wall Street, cuando se empezaron a juntar demasiados físicos y empezaron a experimentar con matemáticas complejas en los mercados. Entonces, normalmente estos modelos de arbitraje estadístico utilizan modelos de regresión a la media o reversión a la media. Y también estas estrategias están respaldadas principalmente por matemáticas, como su nombre lo dice, pues es arbitraje estadístico, ¿no? Un ejemplo muy bueno, es la cointegración de series de tiempo. Por ejemplo, en criptomonedas lo podemos ver de la siguiente forma: cuando Bitcoin sube, normalmente Ethereum, que es la segunda moneda con mayor market cap, tiende a subir ciertos periodos después. Entonces quiere decir que Ethereum es lag a Bitcoin, ¿no? O sea que tiene ciertos periodos de desviación en una serie de tiempo, pero sigue la misma tendencia, por lo tanto tiene una cointegración de X porcentaje con Bitcoin. Este tipo de análisis, este tipo de insights matemáticos entre varios mercados, pues es lo que hacen posible el arbitraje estadístico. Entonces, en términos generales, como lo tengo aquí señalado, el arbitraje estadístico es cualquier estrategia. Aquí pone de enfoque ascendente beta neutral. Esto realmente no aplica mucho. Beta neutral se refiere cuando nosotros tenemos un portafolio de inversión
que no tiene, o más bien que mantiene posiciones largas y cortas para hacer una beta neutral. La beta, recordemos que es el porcentaje de variación de nuestro portafolio con respecto del mercado, en este caso el Standard Poor's 500, ¿no? El SPY. No se utiliza mucho en criptomonedas este tipo de términos, beta neutral, porque realmente nosotros solamente podríamos hacer estrategias beta neutral a Bitcoin. Sin embargo, no es muy utilizado porque es un mercado bastante nuevo y las correlaciones son muy fáciles de explotar, y es por lo que estamos haciendo este curso de trading. Entonces, bueno, es de enfoque ascendente beta neutral, utiliza técnicas estadísticas, como ya lo había mencionado, con el fin de proporcionar señales para la ejecución. A menudo son generadas a través de un principio de regresión a la media, pero también pueden ser diseñados utilizando otro tipo de factores. Aquí bien lo menciona, como los efectos lag o este tipo de movimientos retardados en series de tiempo. Y por ejemplo, otro tipo de ejemplo de arbitraje estadístico podría ser cuando nosotros estamos enfocados en un sector. Vamos a pensar en este caso en el mercado de equities. Nosotros estamos en circuitos, ¿no? En microcircuitos. Entonces tenemos Nvidia y AMD, que son dos empresas que se dedican a procesar o realizar GPUs. Entonces, si vemos que el crecimiento de una es súper largo, o sea, es súper bullish, la otra posiblemente por el hecho de estar en el mismo sector, atacar al mismo mercado, debiese de subir a esa, o bueno, debiese de tener un incremento similar. Es entonces cuando encontramos este tipo de desviaciones a través de un análisis estadístico. A esto se refiere mucho lo que es el arbitraje estadístico. Entonces hay diferentes riesgos. Sí, claro que nuestro análisis matemático esté completamente mal. Y también, bueno, hay un riesgo sistémico. El riesgo sistémico se refiere pues al riesgo en general del mercado, ¿no? Como todos estos eventos pues cambian o modifican el entorno que estamos haciendo trade, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Estoy hablando de arbitraje estadístico. ¿Por qué? Porque no se utiliza mucho en Bitcoin, entonces no lo vamos a aplicar nosotros para nuestras estrategias. De acuerdo a Investopedia, esta es una página excelente, se la recomiendo. El arbitraje estadístico, pues bueno, se refiere al grupo de estrategias que utilizan análisis de regresión a la media para invertir carteras por periodos cortos de tiempo, incluso largos, ¿no? Entonces aquí, como vemos, el arbitraje estadístico está haciendo uso de dos cosas. Uno, está haciendo uso de day trading. ¿Por qué? Porque son posiciones a un corto plazo. Dos, está haciendo uso de elementos cuantitativos, que en este caso puede ser machine learning, pueden ser modelos econométricos, pueden ser modelos de cointegración, etcétera, ¿no? Entonces a esto se refiere el arbitraje estadístico. Y también hay que pensar que el arbitraje estadístico es un grupo de estrategias, no solamente es una, es un grupo, es un conjunto de estrategias. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos mantener beta neutral, necesitamos posiciones largas y cortas. Esto hablando siempre de un mercado tradicional, como puede ser equities, como puede ser el IPC mexicano, como puede ser el Standard Poor's de Estados Unidos. Este tipo de estrategia comercial asigna pues una clasificación y pues trata de disminuir el riesgo. Bueno, esto se hace casi en todas las estrategias. Y aquí esto es súper importante. Depende en gran medida de los modelos y análisis que hagamos. Es decir, nosotros construimos un modelo, nuestra mente dice, ok, el mercado se mueve de esta forma, construimos un modelo que haga que las cosas funcionen de esa manera y vaya, empezamos a probar, vemos que funciona y hacemos este motor de ejecución, ¿no? Entonces existen varias estrategias similares. Aquí por ejemplo existe una que les mencionaba, que es el pairs trading, que precisamente dice: la estrategia de arbitraje estadístico son neutrales al mercado, es decir, beta neutral, porque implican abrir una posición larga y una posición corta, beta neutral, simultáneamente, para aprovechar la fijación de precios ineficaz correlacionados. Por ejemplo, si una administración de fondos, nuestro robot, cree que Coca-Cola está infravalorada y Pepsi está sobrevalorada, abrirá una posición larga en Coca-Cola y al mismo tiempo una posición corta en Pepsi, ¿no? Entonces esto se conoce como el pairs trading y era similar a lo que les mencionaba de Bitcoin y Ethereum, ¿no? Aquí es un pairs trading, pero aquí no abrimos una posición, bueno, sí abrimos una posición corta en Bitcoin y una posición larga en Ethereum, y esa sería una forma de arbitraje estadístico en criptomonedas. Nuevamente les comento, no es muy usual usarlo. ¿Por qué? Porque normalmente Bitcoin marca la tendencia del mercado y Ethereum o las demás criptomonedas siguen, ¿no? O muchas veces, dependiendo cómo estemos valuando nuestro portafolio, que ya lo veremos más adelante, tenemos dos valuaciones principales: la evaluación contra USD o contra dólares, o la evaluación contra Bitcoin. Es entonces que hay que tener bastante cuidado en qué queremos conseguir, y eso lo hablaremos después, ya que implementemos nuestra estrategia de mercado.
Hablando un poco de los riesgos, pues bueno, depende en gran medida de la capacidad de los precios del mercado para volver a una norma histórica, es decir, que hace uso de regresión a la media del fenómeno que vamos a profundizar más adelante. Por esta razón, la mayoría de las estrategias de arbitraje estadístico hacen uso de los algoritmos de alta frecuencia o high frequency trading. Y como les comento, nosotros al ser day traders o sea retail, pues no tenemos acceso a esta capacidad instalada para realizar este tipo de algoritmos, por lo cual queda descartado y solamente es conocimiento que quiero que sepan, porque es importante saber de dónde viene todo lo que estamos haciendo. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es el seguimiento a la tendencia o trend following. Y bueno, pues esta es una estrategia en la cual uno compra un activo cuando el precio de la tendencia aumenta y pues espera que estos precios continúen, ¿no? Entonces normalmente lo que hacemos aquí por ejemplo nosotros vamos a hacer una estrategia de momentum que precisamente sigue esto, ¿no? Nosotros sabemos que hay una tendencia alcista o bajista, vemos que hay un caso de momentum, el momentum lo entendemos como aquel momento en el cual existe una gran aceleración de precios y pum, es donde entramos al mercado y esperamos seguir la tendencia. Bueno, es para aprovechar los movimientos a largo y corto plazo. En este caso, en criptomonedas las tendencias duran meses. Las tendencias, bueno, a menos que hayan estado en el 2017 en el bear market, ahí la tendencia duró 2 años, se rompió en el 2020 y bueno, ya vimos los altos históricos actuales. Entonces las tendencias o las estrategias de tendencias son normalmente mediano o largo plazo, hablando en términos de meses y años. Por lo tanto hay que ser consciente de esto, y como va a ser muy difícil experimentar en una estrategia de trend following, no lo vamos a hacer en este curso. Sin embargo, los invito a que lo revisen, porque esta es la estrategia que realmente todos debemos de seguir. Hay un dicho que un profesor de mi maestría me dijo, y es: the trend is your friend, ¿no? La tendencia es tu amigo. Entonces nosotros debemos siempre tener en cuenta la tendencia a largo plazo para poder así ejecutar una estrategia correcta. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de market making, ¿no? Entonces primero vamos a ver qué es un market maker, ¿no? El creador de mercado. El creador de mercado es una empresa o un individuo, normalmente son empresas y normalmente son los propios exchanges o agentes de comercio, los cuales pues bueno, dan oferta y demanda al mercado, es decir, dan liquidez al mercado. No voy a entrar mucho a detalle, pero bueno, las conclusiones clave es que un creador de mercado es un participante propiamente del mercado que compra y vende las acciones y trata de hacer dinero por el diferencial. Esto es muy importante, el diferencial bid and ask. ¿Qué sucede? Este es un fenómeno muy importante. Cuando hay mucha volatilidad en el mercado o cuando hay un interés muy grande en el mercado, mucho volumen, el bid and ask, esta diferencia entre la orden de venta y la orden de compra suele ser muy baja. Pero cuando existe una volatilidad impresionante o cierta incertidumbre, la diferencia suele ser muy alta. Recuerdo mucho, una persona de Argentina me buscó para hacer un algoritmo de market making en Bitso en Argentina. Y vaya, la diferencia era abismal. Estamos hablando de un 10% de diferencia. E imagínense, por colocar órdenes en ese sentido, pues realmente se podía hacer mucho dinero gracias a ese diferencial. Entonces de esto van las estrategias de market making. ¿Cuál es el reto? El reto es que tiene que ser muy rápido, hay que tener algoritmos muy precisos, porque también hay otros algoritmos que son algoritmos monster o algoritmos bullish, los cuales hacen que pues tratan de hacen algo que se llama una técnica de spoofing, engañar a otros algoritmos. O sea, hay algoritmos que se encargan de engañar a otros algoritmos. Esto es algo muy interesante y muy común en mercados ya desarrollados como es el de acciones, como el de equities. En criptomonedas se ve, pero no en todos los exchanges. Entonces por ahí existe cierta oportunidad. Aquellos interesados en este tipo de trading, pues bueno, pueden profundizar un poco. Y ahora les va. ¿Cómo se ve una estrategia de market making? Bueno, pues primero necesitamos leer los precios, que es esta parte de aquí. Después necesitamos procesar las órdenes, o sea, ver el order book. Y finalmente debemos de establecer nuestras órdenes. Prácticamente quiero que se queden con esta gráfica de acá. Aquí, como vemos, donde está el dedito, lo que tenemos son niveles. O sea, lo que ustedes están viendo aquí en el eje, pues es evidentemente el precio.
Y lo que están viendo estas gráficas son dónde están posicionadas las órdenes de compra y de venta. Entonces, si se dan cuenta, siempre van uno a uno. Hay una relación uno a uno entre una orden de compra y una orden de venta. Esto lo que nos dice es que la persona está esperando que ya sea que caiga una orden de compra o de venta, y siempre trata de mantener una mejor posición que las demás órdenes. ¿Por qué? Para ser la primera en abastecerse y evidentemente pues hacer este diferencial. ¿Por qué es complicado hacer market making? Bueno, es complicado porque muchas veces los algoritmos, a mí me ha pasado, se salen de control. Uno, porque obviamente pues no existe, yo al ser una persona solamente no tengo toda la capacidad de visualizar todos los escenarios, y como les comento, hay algoritmos de spoofing los cuales hacen órdenes de compra y de venta para tratar de reducir ese gap, ese diferencial, y tratar de llevar digamos, este pequeño espacio negro a cero. ¿Por qué? Porque así estaríamos hablando de un mercado perfecto. Pero como tal no existe eso en el mundo de las finanzas. Eso es una ilusión que nos dicen que la teoría financiera debe de ser entre mercados perfectos. Sin embargo, no existe en la vida real. Y bueno, esta es la parte de market making, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos un algoritmo de market making? Pues bueno, prácticamente necesitamos un algoritmo que esté leyendo los precios constantemente y que vaya poniendo órdenes de compra y venta al mismo tiempo, y que sea lo suficientemente inteligente para poder distinguir cuando hay un algoritmo de spoofing. Que el algoritmo de spoofing lo que hace es llevar esta ventana o este espacio en blanco o espacio en negro, como aquí lo vimos, el diferencial lo lleva a cero. Entonces, esta es una estrategia muy complicada, por lo tanto no la vamos a ver en este curso, pero es importante que la sepan. Y finalmente vamos a cerrar con la estrategia, bueno, con estrategias de trading basadas en eventos. Estas estrategias de trading, como se los había comentado, tienen mucho que ver con el análisis de sentimiento. Y bueno, pues una estrategia de trading impulsada en eventos, pues es la estrategia de inversión, la cual intenta aprovechar la mala cotización temporal. Esta palabra de mala cotización temporal pues no es tan clara, ¿no? Porque ¿cómo nosotros podemos determinar si una acción, el precio de una criptomoneda es correcta o incorrecta? Pues bueno, debiésemos hacer un análisis fundamental. Sin embargo, eso no pasa muy a menudo. Entonces, bueno, aquí lo vemos que es utilizado con mayor frecuencia por fondos de inversión o fondos de cobertura. Fondos de cobertura se refiere a hedge funds, porque precisamente requiere la experiencia para analizar eventos corporativos. Como les mencionaba, normalmente estos reaccionan a noticias, reaccionan a eventos. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando se dio la guerra de Afganistán, las Torres Gemelas, el precio del petróleo subió. ¿Por qué? Porque pues, se pronosticaba que iba a haber un incremento en la demanda, por lo tanto los precios subieron de volada y pues hicieron frente a esta alza en la demanda, a esta supuesta alza en la demanda, ¿no? Porque al final mucho de esto es especulación, la estrategia basada en eventos. Otros eventos incluyen reestructuraciones, fusiones, adquisiciones, quiebras, etc. Para esta parte de aquí, para la parte de quiebras, adquisiciones, les recomiendo un muy buen libro que es de Benjamin Graham, que se llama Security Analysis. Es la base de todo buen análisis corporativo en términos de evaluar las acciones. Es la Biblia de las acciones en ese sentido, escrito nuevamente por Benjamin Graham. Y bueno, conclusiones clave: es una estrategia que se impulsa nuevamente por eventos, se refiere a una estrategia de inversión. Normalmente son instituciones las que hacen uso de eso. ¿Por qué? Porque una empresa, un gran hedge fund, no sé, un banco puede tener más capital, por lo tanto puede causar momentum, y bueno, ellos necesitan cubrirse ante ciertos eventos. ¿Por qué? Porque siempre tienen que manejar una cartera de riesgo o cierto riesgo en su portafolio. Y bueno, son los que reaccionan a estos eventos por proyecciones macroeconómicas. En criptomonedas, nuevamente les repito, esto no se da mucho, o sea, no es como vamos a analizar Bitcoin, no se da mucho. Realmente hay métricas fundamentales que son sobre el blockchain, sobre el uso. Sin embargo, mucho del trading no va por ahí. Mucho del trading que vamos a ver va sobre todo en la presencia de volumen en los mercados. Sin embargo, nuevamente hay que saber que esto existe. Y bueno, aquí me salió publicidad, estrategias de tipo de trading. Por aquí había visto algo interesante. Sí, principalmente les comento, esto se aplica para mercados de equity. Sin embargo, en Bitcoin podemos ver algo muy interesante. Por ejemplo, tenemos algo que es Google Trends, y existe una correlación muy importante en cuanto al precio de Bitcoin y Google Trends. Por ejemplo, vamos a buscar Bitcoin. Y vemos que, por ejemplo, los últimos 5 años.
Entonces, por ejemplo, tenemos 2017 y esto se asemeja mucho al precio, ¿no? Curiosamente esto se asemeja mucho al precio. Entonces aquí vemos incluso que Google está proyectando que las búsquedas siguen aumentando, por lo tanto posiblemente el precio aumente. Este video lo estoy grabando el 26 de febrero, entonces tome nota. Si eso pasa, bueno, ya saben qué indicador pueden ocupar para sus estrategias de trading. Entonces eso es todo en cuanto a tipos de trading. Es un poco de introducción a lo que no vamos a ver. Sin embargo, es necesario que lo sepan porque de aquí se desprenden muchos fenómenos y muchos conceptos los cuales vamos a estar utilizando en videos futuros. Espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.